En el año 312 se libró una gran batalla conocida como la batalla del puente Milvio. Ocurrió a las afueras de Roma, en el río Tíber. Las fuerzas del general Constantino el Grande, inspirado por una visión del símbolo de una cruz y un mensaje que le decía: con este signo vencerás, se impusieron sobre las fuerzas del general Magencio, dando como resultado que Constantino se convirtiera en el emperador absoluto de toda Roma. Aquella victoria también hizo que Constantino se convirtiera en cristiano, dando origen a lo que se conoce como sincretismo, que no es otra cosa que la fusión de la religión pagana con la cristiana, pues Constantino nunca dejó sus dioses, ni mucho menos sus prácticas idólatras. Al mismo tiempo, aquel acto dio origen a un sistema de adoración falso llamado Babilonia, un sistema que ha propagado engaños garrafales por el mundo a través de falsas doctrinas y fiestas idólatras. Es por eso que en una serie de varios temas les invito a descubrir los engaños de Babilonia, comenzando con el engaño de los Reyes Magos. Abramos la Biblia en el libro de Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Las Escrituras dicen: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos y hermanas, este hermoso y verídico relato ha sido utilizado para engañar a muchísima gente, pues cada 6 de enero, la Babilonia espiritual de hoy, que es el mismo imperio romano en su fase papal, siguiendo el legado de Constantino, enseña a los cristianos a celebrar la fiesta de la Epifanía del Señor, conocida también como la fiesta de Reyes. El término Epifanía proviene del griego y significa manifestación o aparición. Y de esta manera, millones de cristianos caen en el error de adorar un muñeco al cual el Papa le ha dado en llamar el niño Dios Sol, que según él se le apareció a unos reyes paganos, símbolo de las razas que alcanzaría con la luz de la salvación. Pero, ¿por qué escoger el 6 de enero para celebrar esta fiesta? Porque es la fecha que mejor encaja con el sincretismo que dejó Constantino, es decir, la fusión del paganismo con el cristianismo. ¿En qué nos basamos para decir esto? Porque el 6 de enero, los paganos, término con el que se le conoce a los adoradores de muchos dioses, adoraban al dios Sol, especialmente porque en ese día cumplía 12 días de su nacimiento y su luz brillaba con más intensidad. El mismo catolicismo lo reconoce, pues en el portal católico.net, miren lo que dice: el 6 de enero se celebra desde tiempos inmemoriales en Oriente, pero con un sentido pagano. En Egipto y Arabia, durante la noche del 5 al 6 de enero, se recordaba el nacimiento del dios Ayón. Creían que él se manifestaba especialmente al renacer el sol en el solsticio de invierno, que coincidía hacia el 6 de enero. En esta misma fecha se celebraban los prodigios del dios Donicio en favor de sus devotos. Pero miren ahora la gran mentira. La fiesta de la Epifanía, dice, sustituyó a los cultos paganos de Oriente relacionados con el solsticio de invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. La tradición pasó a Occidente a mediados del siglo IV a través de lo que hoy es Francia. ¿Qué les parece? Más claro no puede ser. Pero el dios Ayón, del cual se menciona aquí en este portal católico,
Una revista de historia de España llamada Hespérides dice que era homólogo ese dios Ayón de los dioses Dioniso y Osiris, que en la cultura griega y egipcia estaban relacionados con el dios Sol también. Quiero compartir con ustedes un artículo de dicha revista. Vean, el 6 de enero dice, era la fecha de la bendición de los ríos en el culto de Dionisos, que los griegos identificaron con el dios egipcio Osiris. Eran homólogos. Esta correspondencia, dice, venía justificada por profundas afinidades rituales. La epifanía o aparición de Dionisos tuvo lugar en la isla de Andros, donde en la noche del 5 al 6 de enero manaba un vino milagroso que daba testimonio de la presencia invisible del Dios. Así que cuando las aguas de la isla se empezaban a mirar color vino, decían, el dios Dioniso ha aparecido el 6 de enero. Respecto, dice, a la epifanía de Osiris, que también se festejaba en la misma fecha, es decir, el 5 o 6 de enero, esta, dice, venía precedida por un periodo de duelo donde se lloraba al dios muerto en la época del solsticio de invierno. Y luego reaparecía Osiris y las aguas del Nilo se hacían vino. Todo el mundo greco oriental celebraba en aquella fecha fiestas semejantes. Hay, dice, en estas fiestas una gran presencia femenina, en estas fiestas de la Epifanía. Pues bajo el vino santo de Dionisos, Isis alumbraba a Harpócrates, el sol que volvía a nacer. En la astrología de la alta antigüedad, el 6 de enero marcaba el momento en que el sol salía por la constelación de la Virgen. En Alejandría se celebraban ceremonias en el templo de la Virgen el Corellón, pues la Virgen había dado a luz a su hijo Ayón, el eterno homólogo de Dionisos y Osiris. Este último rito era particularmente interesante, pues tras una vigilia de plegarias, los fieles bajaban a una cripta para retirar una estatua de un niño recién nacido que exhibía en la frente, las manos y las rodillas las marcas de una cruz y una estrella de oro. Los fieles proclamaban, la Virgen ha dado a luz, ahora crecerá la luz. Sigue diciendo la revista Hespérides, es evidente, dice, que el triple culto de Dionisos, Osiris y Ayón determinó la opción de los basilidianos por el 6 de enero a la hora de fijar el nacimiento de Jesús. Acontecimiento que en aquella época era idéntico a la Epifanía. Máxime cuando a esa misma fecha y por el mismo motivo se le atribuyen otros dos hechos milagrosos: el bautismo de Jesús en aguas del Jordán y el episodio de las bodas de Caná con la transformación del agua en vino. Así que dijeron, como Jesús fue bautizado y también convirtió el agua en vino, ¿cómo esto tiene una gran relación con lo que sucedía con Osiris y Dionisos? Estos episodios, dice, del culto cristiano guardaban una relación clara, ritual, con las ceremonias acuáticas en el Nilo de Osiris, que era igualmente hijo de un dios y una mortal, como explica Luciano. Y también tenía relación con la tradición griega y egipcia que conmemora las nupcias del dios solar y las aguas, incluida la transformación de estas en vino. Pero esto no era solo cuestión de los gnósticos como los basilidianos. En el mismo cristianismo oriental de los primeros tiempos, la identificación de Cristo con el sol era una constante. Hacia el año 170, por ejemplo, Melitón de Sardis, obispo de Lidia, había comparado inequívocamente a Cristo con Helios, el dios sol. Si el sol, decía, con las estrellas y la luna se bañan en el océano, ¿cómo no iba Cristo a ser bautizado en el Jordán? El Rey del cielo, príncipe de la creación, el sol levante que apareció también ante los muertos del Hades y los muertos de la tierra, ha ido como un verdadero Helios hacia las alturas del cielo. Así comparaban a Cristo. De manera que en el siglo IV, y empujado por la fuerza de esta memoria mítica, todo el oriente cristiano estaba celebrando el nacimiento de Jesús en el 6 de enero. Hasta que en el año 386 se decidió oficialmente que las dos grandes fiestas cristianas fueran la Pascua y la Epifanía. Un año antes, el Papa Ciricio, recién entronizado en la silla de Pedro, había calificado la fecha del 6 de enero
como natalicia. Pero como sigue diciendo, hermanos, esta revista, esta fecha del 6 de enero la consideraban como un segundo nacimiento de Cristo en conmemoración de su bautismo. Díganme ustedes si todo esto no es un claro sincretismo. Utilizar el relato de la visita de los magos a Jesús e igualarlo con lo que se hacía con los dioses Osiris y Dioniso justo el 6 de enero. Pero esta fiesta, aparte que mezcla paganismo con cristianismo, también degrada el carácter de los niños, pues se les infunde una gran mentira al decirles que los regalos que van a recibir son traídos por los reyes magos que le trajeron regalos a Jesús. Luego los padres quieren que sus hijos no mientan cuando ellos mismos les han enseñado tan grande mentira. Y no solamente eso, inculcarles desde pequeñitos la idolatría, al decirles que el muñeco que les sale en la rosca de Reyes es el niño Dios. Y que al que le salga, por lo tanto, lo debe vestir bien bonito y llevarlo a que se lo bendiga el sacerdote el 2 de febrero, que cuando se celebra en honor a la Virgen de Candelaria. Hermanos y hermanas, todos los que crean esta festividad, tristemente, están creyendo en la idolatría. Y todos los que participan de estas festividades están participando de la idolatría. Y todos los que inculcan a los niños estas creencias están inculcando en los niños la idolatría. Pero deben saber de que Dios rechaza la idolatría. Dios no tolera la idolatría. Y hay un mensaje de Dios en la palabra para que huyamos de la idolatría. Leamos en 1 Corintios capítulo 10, el verso 7. En 1 Corintios capítulo 10, verso 7 nosotros encontramos el mandato del Señor que dice: no seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo aquí está haciendo referencia al día aquel cuando el pueblo de Israel le pidió a Aarón que le hiciera un Dios para adorarlo. Y cómo en ese día ofendieron tremendamente a Dios, tanto que murieron miles de ellos por idólatras. Es interesante que ese día que cayeron en la idolatría, dice que se sentaron a comer y a beber. Algo característico de las fiestas idólatras es que siempre van acompañadas de comida y bebida. Desde que comienza el Thanksgiving, desde que comienza el Día de Acción de Gracias, es una de comer y beber. Se fomenta la intemperancia, se le da rienda suelta al apetito. Hay algo característico en las fiestas idólatras cuando se estudian, que siempre también van cargadas hasta de orgías sexuales. Nosotros encontramos aquí que Dios dice: no sean idólatras. Y vemos en el verso 10, en el verso 14, que el Señor dice: amados míos, huyan de la idolatría. Así que si estuviera en esta hora mirándome u oyéndome un hermano que todavía cree en esta festividad y que ha participado de estas celebraciones y que cree que es verdad, con todo amor y cariño le digo: es una gran mentira y nada más raya en la idolatría dicha festividad. Pero ¿cuál es la verdad bíblica en torno a los magos? ¿Eran realmente reyes? ¿Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? Es más, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de ellos? Porque el relato es hermoso, el relato es verídico. ¿Qué podemos aprender nosotros de ello?
¿Qué les parece si volvemos a Mateo 2 y comenzamos a evaluar y extraer lecciones para nuestra vida de dicho relato? Mateo 2, comencemos otra vez con el versículo 1 y 2. El texto bíblico nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como ustedes pueden ver, de entrada, el relato bíblico no dice que eran reyes, ni mucho menos que eran tres, como tampoco nos da sus nombres. Solo se los identifica como magos. Pero el término magos viene del griego magoi, palabra que designaba a personas de alta alcurnia, es decir, gente educada, gente rica, gente influyente. De manera que estos magos eran filósofos, no eran idólatras. Dice que venían del oriente. El oriente para un judío equivalía a las tierras de Siria, a las tierras de Babilonia, Medo-Persia, es decir, la región de la Mesopotamia. Naciones que eran paganas porque adoraban a muchos dioses. Uno se pudiera preguntar cómo era posible que por allí hubiera gente interesada en el Dios verdadero. Nosotros podemos ver en este relato que sí la había, porque Dios tiene muchas rodillas que no se han arrodillado ante Baal. El don de profecía, el deseado de todas las gentes en forma específica, nos dice lo siguiente: los magos del oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De ese carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Interesante. El texto dice que venían del oriente, es decir, de tierras paganas, como Siria, por decir. Lo importante es que estos magos esperaban la venida del Mesías, al igual que los pastores de Belén. Pero me llama la atención en el texto que ellos dicen: hemos visto su estrella. ¿Cómo sabían ellos que Jesús tenía una estrella? ¿De dónde habían adquirido tal conocimiento? Pues ni más ni menos que de Balaán. Balaán, quien fuera mago de aquella región, pues la Biblia lo identifica que era de Aram, o sea, de Siria, y que en un tiempo había sido profeta de Dios. Él había dado una profecía concerniente a una estrella aplicada a Jesús en Números 24:17. Vamos allá. Números 24, verso 17. Nosotros encontramos aquí a Balaán dando esta hermosa profecía. Dice Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Interesante. El rey Balac lo había mandado a llamar para que maldijera al pueblo de Israel, y en cambio de sus labios brotó una hermosa profecía en relación con Cristo. Comentando esto el don profético, miren lo que dice: era fama que Balaán, habitante de Mesopotamia, poseía poderes sobrenaturales y que esa fama había llegado hasta la tierra de Moab.
Los embajadores del rey Balac emprendieron enseguida su largo viaje a través de las montañas y los desiertos hacia Mesopotamia. Al encontrar a Balaam, le entregaron el mensaje de su rey. Un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Balaam, dice la sierva del Señor el Nahuay, había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. Balaam entonces profetizó que el rey de Israel sería más grande y más poderoso que Agag. Tal era el nombre que se daba a los reyes de los amalecitas, entonces nación poderosa. Pero Israel, si era fiel a Dios, subyugaría a todos sus enemigos. El rey de Israel era el Hijo de Dios. Su trono se había de establecer un día en la tierra y su poder se exaltaría sobre todos los reinos terrenales. Antes de volver a su pueblo, Balaam emitió una hermosísima y sublime profecía con respecto al Redentor del mundo y a la destrucción final de los enemigos de Dios. Él dijo: lo veo, mas no ahora; lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se va a levantar cetro de Israel, y va a herir las sienes de Moab, y va a destruir a todos los hijos de Set. Así está escrito en Patriarcas y Profetas, desde la página 416 a la 426. Esta era la profecía que conocían los magos del relato de Mateo. Esta era la estrella que ellos habían estado esperando, y ahora el día había llegado, solo que no era una estrella como una constelación de estrellas fijas como nosotros podamos tener en mente, ni mucho menos era una nova como algunos han dicho. Era más bien una estrella de ángeles, pues así ha sido revelado. Vean ustedes, el don profético dice: los sabios habían estudiado las profecías y sabían que el tiempo para el advenimiento del Mesías había llegado. Si ustedes notan, estos sabios eran estudiosos de las profecías bíblicas. No estaban llegando a Jerusalén por un engaño. Estaban llegando porque, fundamentados en las profecías, sabían de lo que había ocurrido allí. Dice que ellos esperaban ansiosamente alguna señal de aquel gran evento, a fin de ser de los primeros en darle la bienvenida al niño rey y adorarlo. Estos sabios habían visto la luminosidad que rodeó la presencia de los mensajeros celestiales que anunciaron el advenimiento de Cristo a los pastores de Israel, y posteriormente detectaron la brillante estrella que apareció y se mantuvo en el firmamento. La apariencia y dimensión de esta brillante estrella, que los sabios no habían visto antes, atrajo su atención y la consideraron la señal esperada. Entonces el Espíritu de Dios los condujo en su búsqueda del visitante celestial a este mundo caído. Al desvanecerse la luz de los ángeles, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija, ni un planeta. Y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles. Pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos, examinaron los rollos de los antiguos anales y se encontraron ahí con la profecía ¿de quién? Con la profecía de Balaam. La profecía que decía: saldrá estrella de Jacob y se va a levantar cetro de Israel. Se preguntaron: ¿podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes.
Así que en sueños recibieron la indicación de ir en búsqueda del príncipe recién nacido. Así está escrito en el libro La verdad sobre los ángeles, páginas 166 a la 167. Ahora, es admirable la fe de estos magos, porque como Abraham salieron sin saber a dónde iban, como Israel que por fe siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, ellos también salieron para hallar al Salvador prometido. Es interesante cómo el don de profecía relata la fe de estos hombres. Dice que era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella. Pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. De paso, si Balaam era de Harán, una región allá por Siria, se cree que el viaje pudo haber llevado unas 2 o 3 semanas para llegar hasta Belén. Pero interesante que en ese viaje estos magos repetían los dichos tradicionales y los oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. No perdían el tiempo. Así fuera largo el camino, ellos disfrutaban cada vez con el estudio de las profecías. En cada descanso, dice, escudriñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que estaban siendo guiados divinamente. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo, que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Pero el pueblo que debería estarle felizmente esperando al rey que había nacido, ¿cómo estaba? Mire lo que dice el don de profecía. Cuando llegaron a la tierra de Israel y mientras bajaban el monte de las Olivas teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo. Y después de un momento desapareció de su vista. ¿Por qué sobre el templo? ¿Quiénes estaban en el templo? Los sacerdotes, los líderes religiosos. Dice que con avidez los magos aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías fuera el motivo de la conversación allá en el templo. Pero preguntaron, dice, en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo y para su gran asombro no encontraron allí nadie que pareciera saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor y hasta de desprecio. Por eso está escrito que a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Interesante que dice esta sierva del Señor, Elena White, que las preguntas de los magos provocaron sorpresa y temor. Y sí, pues vean lo que dice el verso 3. El verso 3 siempre de Mateo 2. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Hasta dónde llegó las preguntas de los magos en cuanto al rey que había nacido? Hasta el mismo palacio del rey Herodes. Yo bien podría decir las cosas en mis palabras, pero puedo quitarle la inspiración a lo inspirado, así que mejor lean conmigo. La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por toda Jerusalén. Su extraña misión
creó agitación entre el pueblo, agitación que penetró hasta en el palacio del rey Herodes. El astuto Idumeo, le llamaban así porque era descendiente de Edom, descendiente de Saúl. El astuto Idumeo quedó perturbado por la insinuación de que pudiera tener un rival. Ya llevaba como 35 años gobernando a Israel. Era un rey vasallo, era un rey títere de Roma, pero tenía temor de que hubiera un rival. Innumerables crímenes habían manchado el camino de este rey en su ascensión al trono. Por ser de sangre extranjera, era odiado por el pueblo sobre el cual reinaba. Su única seguridad estribaba en el favor de Roma. Pero este nuevo príncipe tenía un derecho superior, pues había nacido para el reino. Así que él sospechó que algún complot se estaba tramando en su contra. Él sospechó que la visita de estos magos y el rumor que se estaba llevando allí en el templo, sin duda era porque habían planes para derrocarlo. Por eso dice que toda Jerusalén se turbó con él, porque sabían las consecuencias políticas que eso acarrearía sobre la nación, el que un rey de los judíos estuviera naciendo. Bueno, dice el don profético, que Herodes tuvo miedo que los sacerdotes estuvieran maquinando con los extranjeros para excitar un tumulto popular que lo destronara. Pero ocultó su desconfianza, resuelto a hacer abortar sus planes por una astucia superior. Reunió a los príncipes de los sacerdotes y escribas, los interrogó acerca de lo que enseñaban los libros sagrados con respecto al lugar en que había de nacer el Mesías. Pues así dice el verso 4, miren ustedes. Convocado, dice, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Nosotros solo miramos aquí que dice que les preguntó, pero esta expresión en el original, en el griego, es una expresión que indica que les indagaba, que les insistía en su pregunta y que al parecer los sacerdotes eludían darle la respuesta directa. Prácticamente en el griego esta expresión les preguntaba indica que hasta como que por la fuerza le sacó la información. Si los sabios sabían, si los magos sabían las escrituras hebreas, el rey intuía que estos sacerdotes sabían más de lo que aparentaban. Por eso les insistía con la pregunta. Y sí, sabían más de lo que aparentaban, porque para ese momento ya los pastores habían dado su informe. Para ese momento ya Zacarías, un colega de ellos, había dado su informe de un hijo que le nacería, que prepararía el camino del Señor. Para ese momento ya se conocía las palabras que había dicho Simeón cuando tuvo al niño en sus brazos, allí delante del sacerdote. Así que por lo menos tenía Jesús por lo menos más de 40 días de haber nacido. Sabían más de lo que aparentaban. El don profético, continuando con este relato, dice: los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera. Pero en vez de eso, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. Pues estos sabios dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Era Cristo realmente rey, hermanos? Claro que sí. ¿Acaso no le dijo el ángel a María que el ser que traería en su vientre reinaría al pueblo de Israel?
Ellos dijeron: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero hermanos, los sacerdotes no toleraban que aquellos extranjeros supieran aquella verdad extraída de las profecías bíblicas. Pues vean ustedes, el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes ellos llamaban paganos. No podía ser, razonaban ellos, que Dios los hubiera pasado por alto a ellos para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Así que resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Y ni aún quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así. Apenas 11 kilómetros habían de Jerusalén a Belén. Y no quisieron ni siquiera recorrer 11 kilómetros para ir a ver a su rey. En cambio, aquí tenemos gentiles, aquí tenemos magos que habían recorrido más de 650 kilómetros, que habían viajado 2 o 3 semanas porque querían ver al rey de los judíos. Interesante. Los que deberían de haberlo recibido ni siquiera quisieron ir allí al sur, 11 kilómetros abajo de la capital. Más bien, dice, indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Y así, de esa manera, empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Y desde entonces, dice, su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en un odio arraigado contra el Salvador. Interesante que dice que mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la estaban cerrando ellos mismos. Herodes no soporta de que un rey haya nacido, de manera que exige que le digan dónde nació el rey que hablaban los magos. Y vean el relato. La investigación de el que usurpara el trono, hecha a petición de unos extranjeros, había herido el orgullo de los maestros judíos. La indiferencia con que se refirieron a los rollos de la profecía airó al celoso tirano, o sea, Herodes. Pensó él que ellos estaban tratando de ocultarle su conocimiento del asunto. Así que, con una autoridad que no se atrevían a despreciar, les ordenó que escudriñaran atentamente y le declararan el lugar donde había de nacer el rey que esperaban. Así que ustedes esperan un rey, ha nacido, y eso implica que yo no seré más su rey. Eso es lo que estaba implícito en todo aquello. De manera que ellos vinieron y le dijeron, ante la presión del rey, le dijeron: sí, en Belén de Judea está escrito por el profeta: tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así lo dicen los versículos 5 y 6. Herodes está lleno de ira, pero se contiene. Se contiene y hace una propuesta insólita a los magos. Digo insólita porque lo que propone es realmente sorprendente. Versos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Mentiroso, matarlo quería. Bueno, el don profético sigue diciendo: Herodes invitó entonces a los magos a entrevistarse privadamente con él.
Dentro de su corazón rugía una tempestad de ira y temor, pero conservaba un exterior sereno y recibió cortésmente a los extranjeros. Indagó acerca del tiempo en que les había aparecido la estrella y simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo. Le dijo a sus visitantes: vayan para allá, pregunten con diligencia por el niño y después que lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Y así diciendo, los despidió para que fueran a Belén. Pero sigamos leyendo el relato, hermanos, versículos 9 y 10 de Mateo 2. Ellos, dice, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cómo no se iban a gozar si habían encontrado lo que tanto andaban buscando? A su rey, al Rey de reyes y Señor de señores. Dice el don profético que los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo de ellos volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús como la que había sido dada a los pastores. Después de largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. Cuando llegaron a Belén, no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. No le asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres campesinos, sin educación, eran sus únicos guardianes. ¿Podía ser aquel niño el personaje de quien se había escrito que había de levantar las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel? ¿Que sería luz de las gentes y salud hasta lo postrero de la tierra? Pues sí, era él. Así lo discernieron por la conducta que adoptaron en el verso 11. Dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué cosa hicieron? Lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo adoraron. Reconocieron en el niño a un ser divino. Reconocieron en el niño a alguien que el mundo esperaba y que ellos allá en las regiones paganas lo habían encontrado en el estudio de las profecías. Mateo es un evangelista que escribe su evangelio para los judíos y él se esmera en presentar a Cristo como el Mesías de las profecías bíblicas. De manera que él utiliza hasta el relato de estos magos para mostrar cómo hasta en lugares lejanos las profecías bíblicas en relación con la venida de Cristo estaban siendo estudiadas. Se arrodillaron y adoraron. No se arrodillaron ante María, no se arrodillaron ante José, se arrodillaron ante el niño. No vinieron preguntando por el rey Herodes, vinieron preguntando por el rey de los judíos. No se arrodillaron ante Herodes, pero sí se arrodillaron ante el niño, porque él era el verdadero rey. Dice el don profético que entrando en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador. Y entonces sacaron sus presentes: oro, incienso y mirra. ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del oriente, como se dijo más tarde del centurión romano: ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Me llama la atención que dice, le entregaron sus corazones como a su Salvador. Noten que sacaron sus presentes para Jesús. No intercambiaron presentes entre ellos, alimentándose el ego como sucede hoy y como hacían los paganos cuando celebraban a su dios Sol. Imagínense ustedes cuánto agradaríamos a Dios si nosotros también sacáramos nuestros presentes solamente para Dios. Imagínense ustedes cuánto agradaríamos al Señor y cuánto beneficiaríamos su obra si sacáramos los presentes hoy en día, en vez de gratificarnos para nosotros mismos, hacerlo para el Dios del cielo. Por eso la hermana White decía, cuando cumplo años y para estas fiestas de Navidad, no me den regalos a menos que yo los use para entregárselos a mi Dios. Porque en los cumpleaños, el que debería llevarse el honor, el agasajado, no es el cumpleañero, es el Dios que le ha dado la vida. Y por lo tanto los regalos deberían de ser para Dios. Se llena el cumpleañero de regalos y el Dios que le dio la vida. En estas fiestas se reparten regalos entre todas las personas porque supuestamente están conmemorando el acto cuando los magos también le trajeron regalos a Jesús. Pero a Jesús no le dan nada. Con costos le dan el diezmo y la ofrenda. Y muchos ni eso le dan. ¿Cuánto, hermanos, debemos aprender de los magos? Hay quienes que dicen, yo solo le di mi corazón a Jesús porque es todo lo que Él quiere. Aprenda de los magos. Le dieron el corazón a Jesús, pero también le dieron sus tesoros. El egoísmo nos hace a veces pensar de que el Señor solo le importa el corazón. Hermanos, cuando le damos el corazón, ahí le damos todo. Interesante que el relato nos dice, para ir terminando, en los versículos 12 y 13, lo siguiente. Siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por eso decimos que aquí Jesús ya tenía por lo menos más de 40 días de haber nacido, porque ellos no se volvieron a meter a Jerusalén para ir a dedicarlo, a presentarlo. Ese acto había ocurrido antes, sino que salieron huyendo para Egipto porque Herodes lo quería matar. Bueno, mire lo que dice el don profético. Los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta de su éxito. Pero en un sueño recibieron una orden divina de no comunicarse más con él. Evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Igualmente José recibió advertencia de huir a Egipto con María y el niño. Pues el ángel dijo, estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. José obedeció sin dilación, emprendiendo el viaje de noche para mayor seguridad. Dije hace un momento que fue insólito lo que el rey Herodes propuso, porque él creyó que estos reyes o estos magos regresarían para darle el informe. No previó que podrían irse por otro camino. Y él bien podría no hacer la propuesta a los magos, sino simplemente dejarlos ir y luego mandar espías para que los siguieran y ver hasta dónde llegaban. Pero nosotros vemos que Dios estaba al control. Y en todo lo que este rey Herodes propuso, nosotros vemos que en todo eso Dios estaba al control. ¿Para qué sirvieron los regalos? ¿Para qué sirvieron los presentes que los magos entregaron a Cristo? El don profético nos dice, Satanás estaba resuelto a privarle al mundo de la luz divina.
y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su amado Hijo. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y para la estadía en aquella tierra extraña. Para eso sirvieron los regalos. Los magos, sigue diciendo el don profético, habían estado entre los primeros en darle la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies. Y mediante este presente, qué privilegio de servir tuvieron. Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, también debemos traerle nuestros donativos. Nuestro oro y plata y nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados, serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Hace unos momentos dije que los magos le dieron sus corazones a Jesús y luego le dieron sus tesoros. Yo pregunto, ¿le has dado tú tu corazón a Jesús? ¿Le hemos dado nosotros nuestro corazón a Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador? ¿Pero qué de los tesoros? ¿Qué de los tesoros? ¿Qué cuando se trata de su obra, de tu rey que nació? ¿Qué cuando se trata de su obra? ¿También sacas tus tesoros para él? El próximo sábado 20 de enero nosotros tendremos bautismo en esta iglesia. Y todo aquel que no le haya entregado su corazón a Jesús tiene la oportunidad de hacerlo, como la hermana Ángela que va a entregar su corazón a Jesús. Todos aquellos que no hayan entregado su corazón a Cristo, no dejen pasar el 20 de enero para entregárselo al Señor, como los magos se lo entregaron aquel día. Yo quisiera invitarles para que si alguien desea entregar su corazón a Jesús, se acerque a este servidor y me lo haga saber y me diga: pastor, me quiero bautizar, porque como los magos le quiero entregar mi corazón a Cristo. Mis hermanos, yo quisiera en esta hora terminar esta disertación diciéndoles que esta es la verdad en cuanto a los magos, la que hemos extraído de la Biblia y el don de profecía. Todo lo demás que circula en torno a ellos no es más que pura idolatría. Es mi deseo y oración en esta hora que todos los que somos seguidores de Cristo le entreguemos nuestro corazón como los magos hoy y todos los días, y junto con el corazón también le entreguemos nuestros tesoros. Que Dios les bendiga. Oh Padre Santo, los magos peregrinaron tan grande distancia porque querían adorarte. Hoy tristemente no tienes ese mismo espíritu en muchos que hoy no están limitados por la distancia y sin embargo no buscan adorarte, sabiendo que hay servicio de adoración para ti en diferentes días, no solo el sábado. No hacen el esfuerzo, Señor, de buscarte para adorarte como aquellos magos lo hicieron. Pero esta mañana tú nos has amonestado y nos has enseñado la verdad en cuanto a ellos. Hombres de fe, hombres de sacrificio, hombres de adoración, hombres que se dejaban guiar por tu Santo Espíritu. Señor, te ruego para que nosotros esta palabra no quede nada más como un relato, como un hecho histórico que registra tu palabra,
sino que realmente sea este relato una amonestación y una exhortación para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que como aquellos magos te demos también nuestro corazón y aún los tesoros que son tuyos. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos sacado de la idolatría en la que estábamos antes y disfrutar ahora de la luz de la verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.